Gente, ¿cómo andan? Otro video más en el cual tenemos información bastante importante de la cual hablar en el precio de Bitcoin. Tenemos una proyección hecha nosotros ya hace días de rango. Ustedes saben que yo lo que proyecto a partir de que el precio de Bitcoin cae, retrocede, posterior a romper el máximo anterior y formar nuevos máximos históricos, es un rango en el cual tenemos claramente, por la parte de abajo, a valores cercanos, cualquier valor cercano, una media de 55 periodos, para mí sería una oportunidad para aprovechar, y como valores máximos, quizá las aproximaciones a los máximos anteriores, valores cercanos a máximos históricos, es decir, valores cercanos a los 122.500, serían zonas no para tomar ganancias. Cuidado con lo que estoy diciendo, no para tomar ganancias. ¿Por qué no para tomar ganancias? Porque si yo proyecto que el mercado alcista todavía no terminó, yo proyecto que no estamos en un mercado bajista, claramente lo que estoy proyectando es que este rango no sé cuánto va a durar, pero va a romper por la parte de arriba. Entonces, si tenemos un rango que va a romper por la parte de arriba, yo claramente cuando el precio de Bitcoin tenga movimientos alcistas no voy a estar vendiendo, sí voy a estar al menos protegiendo mi capital, poniendo un stop loss al precio de entrada y pensando en no comprar. Entonces, antes de pasar un gráfico de 4 horas, antes de pasar a lo que va a ser el corto plazo en Bitcoin, quiero que repasemos lo que estamos teniendo por la parte de abajo y que se formó justamente este lunes 18 de agosto. Vemos que este lunes 18 de agosto se formó en la parte de abajo, en el monitor, un patrón bajista, verde oscuro, con un ADX negativo. Ahora, lo que tenemos que entender es que este ADX bajista con este patrón negativo del valle en concordancia con el precio, lo que a nosotros nos dice es que primeramente esto es de un bajo volumen. ¿Por qué es de un bajo volumen? Porque es un valle pequeño. Nosotros sabemos que cuando estas montañas de colores, valles, como quiera decirle, son tan pequeños, denotan un bajo volumen. Y en segundo lugar, a lo que le tenemos que prestar atención es a que se empezó a formar un valle bajista ya cuando el precio está cayendo bastante, cuando está llegando a una zona de soporte incluso. Entonces, yo no estoy diciendo que esto no se vaya a terminar de completar, es más, creo que sí, creo que tranquilamente esto puede tener su desarrollo bajista. No obstante, para mí eso no significa que a partir de acá el precio de Bitcoin haga esto, comience una tendencia bajista y se haya terminado el mercado alcista. Porque incluso aunque el precio de Bitcoin haga esto en un gráfico semanal, seguimos siendo alcistas. No obstante, yo tampoco proyecto que tengamos un retroceso en el semanal o una tendencia bajista en un diario, ¿no? Que se vendría a ser lo mismo, una tendencia bajista en un diario, que sería algo por el estilo, vendría a ser un retroceso, un simple retroceso en un gráfico semanal. Vemos que mientras que en un gráfico diario estamos rompiendo una media de 55, poniéndonos por debajo de ella, en un gráfico semanal simplemente representaría una caída de la media, como tantas otras hemos tenido, y en todas esas ocasiones siempre fueron zonas de compra. No obstante, reitero, para mí esa no es la proyección principal ni de un gráfico semanal ni de un gráfico diario tampoco. Y podemos acudir incluso a casos en los cuales quizás se forma un valle bajista, ya en partes bajas de un rango, o en partes bajas, mejor dicho, un retroceso, y vemos que tranquilamente esto puede significar un acercamiento a la media para subir. Es verdad, en este caso volvimos a retestear valores quizá un poco más lejanos a esa media de 55, no obstante, fueron para luego recuperar esa media y mínimamente recuperar los máximos anteriores de esa zona. Veamos este otro caso. Exactamente en esta vela que vemos acá marcada se forma un valle bajista por la parte de abajo. Veamos que en este caso el precio lo que hace es ponerse por debajo de una media de 55 con un par de velas y posterior a eso rompe al alza. Y veamos que esto es muy, pero muy interesante. Acá otro ejemplo muy similar. Patrón bajista ADX negativo cuando el precio está tocando la media. Es verdad, siguió cayendo un poco más. Sí, los próximos 2 días nos pusimos por debajo de la media de 55, no obstante después explotamos al alza. Entonces, yo no sé si esto va a seguir cayendo un poco más o no. En probabilidades, en función a esto que estamos hablando, puede tranquilamente seguir cayendo un poco más. No obstante, tenemos que entender que estamos por encima de una media de 55 y que cualquier zona cercana justamente a esa media, cualquier zona cercana a este círculo azul que estoy pintando, es una zona de compra. No es una zona para tener miedo, no es una zona para vender, bajo ningún punto de vista es una zona para vender. Entendamos que tenemos que comprar cuando el precio cae, tenemos que comprar cuando el precio retrocede y tenemos que vender cuando el precio sube. Entonces, si bien esto parece una teoría básica de inversión, la gente hoy está pensando en vender porque se va a venir un mercado bajista supuestamente. Entonces la gente lo que quiere hacer ahora es vender acá para comprar en 106.000 o para comprar mucho mejor incluso en 98.000. Ahora tenemos que entender que no hay ninguna razón, al menos el día de hoy, para llevar a Bitcoin a esos targets. No hay ninguna razón. Estamos por encima de una media de 55, manteniendo una estructura alcista, porque entendamos que siempre que estemos por encima de la media, la estructura alcista va a seguir estando vigente. Incluso en algunos casos como estos, nos ponemos por debajo de la media, también con un monitor bajista.
cerca, justamente cerca de la media, ya lejos del comienzo del retroceso, algo parecido a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y quiero que se entienda, lo que está sucediendo hoy y el patrón que estoy buscando anteriormente en el pasado en Bitcoin y lo que estuvo haciendo hasta recién, es justamente un patrón relacionado con un patrón bajista en el monitor cuando el retroceso ya comenzó y cuando el precio incluso está en zonas de soporte. Eso es lo que sucedió. En este caso, lo podemos ver tanto en el indicador como en el precio, y eso también es lo que está sucediendo hoy por hoy en Bitcoin. Entonces, es un patrón bastante particular, no lo tuvimos mucho a lo largo del tiempo, no obstante, no tiene por qué ser un patrón bajista, todo lo contrario, tiende a ser un patrón de rango y posteriormente de subida, incluso también podría ser tranquilamente esto un retroceso para visitar como máximo, como valor mínimo los 113.600 y posterior a eso subir. Ahora, si vos querés saber exactamente si esto va a ser un rango, es decir, si va a ser esto, o si directamente va a visitar estas zonas y a subir, vos lo que estás queriendo saber es exactamente cómo se va a mover Bitcoin y yo no recomiendo nunca invertir de esa forma. Por eso es que te recomiendo siempre encontrar zonas de alta probabilidad, zonas de compra y zonas de no compra. Eso es lo principal que vos tenés que entender a la hora de entrar en cualquier activo. No tenés que adivinar exactamente cada movimiento, sí lo que tenés que hacer es proyectar en función a zonas de entrada, zonas de alta probabilidad. Y para mí, claramente, esta zona, toda esta zona que estoy marcando exactamente ahora, es una zona de alta probabilidad. Ya sea para marcar el rango que estoy marcando, que estoy dibujando, un rango que nos puede tener desde los 114.000 a valores, es decir, desde valores cercanos a una media de 55 hasta los 121.700, nos puede tener tranquilamente todo septiembre en este rango, o el precio puede visitar esta zona en los próximos 2, 3, 4 días y explotar al alza. Visitar máximos históricos, ir a 127.000, ir a 130.000, tranquilamente podría pasar eso. Ahora, no son dos proyecciones totalmente contrarias y diferentes, porque ambas proyecciones incluyen el mismo escenario. ¿Cuál es ese mismo escenario? Que Bitcoin no va a romper su tendencia alcista y que Bitcoin como máximo va a tocar los valores de 113.400 para después subir. Si vos querés saber hasta dónde va a subir, si vos querés saber si esto va a ser un rango o una subida directa, no te lo recomiendo. Realmente no te recomiendo estar pendiente de eso porque no hay forma realmente de la cual vos puedas conocer o saber si eso va a suceder o no. Es mucho mejor, tanto para nuestra psiquis como para el cuidado de nuestro capital, no estar tan pendiente de cada movimiento que haga el precio, sino de tratar de plantear zonas de probabilidad y zonas de no probabilidad, o al menos de probabilidad de no compra. Bueno, claramente esto para mí es una posibilidad de comprar, al menos quizá los próximos 2, 3 días, cuando estemos viendo que se desarrolle todo el monitor bajista por la parte de abajo, que se desarrolle este monitor verde oscuro, en función a cómo reacciona el precio, tenemos que esperar a que cierren velas, es importante no poner órdenes límite para comprar, no, es mucho mejor siempre esperar a que cierren las velas y en función a dónde esté el precio de acá a 3 días, para mí lo más probable es que Bitcoin caiga levemente por debajo de la media, que haya mucho miedo y que esas sean zonas perfectas para entrar al mercado. Una vez que nosotros entramos, una vez que nosotros estamos dentro, cuando el precio suba, protegemos el precio de entrada, protegemos al mismo precio en el cual compramos y nos olvidamos acá si el precio va a seguir subiendo o va a volver a caer. Nos tenemos que olvidar de eso. Si efectivamente mi proyección se da y nosotros el 1 de septiembre estamos en 123.000 y vos acá querés saber si tenés que vender o tenés que dejar correr el precio, yo te diría que no es una preocupación la cual debas tener en tu cabeza. Y si bien es verdad que sería una preocupación para el futuro, no para hoy, no es coherente que estemos preocupados en eso. Estemos preocupados en cuáles son las zonas de probabilidad y cuáles no son las zonas de probabilidad alcista. Para mí estas zonas claramente son zonas de probabilidad alcista, por eso lo estoy marcando y por eso mi proyección es clara. Desde el precio actual hasta el rango rojo que estoy marcando son opciones de compra. Ahora sí, gente, Bitcoin a corto plazo, Bitcoin a 4 horas, para la gente que quiere saber lo que va a venir mañana, podemos ver un poco y revisar las publicaciones que estaba haciendo hace unas horas en la sección de miembros. Obviamente las estoy mostrando ahora, estas publicaciones, porque ya no tienen sentido, el precio se movió de Bitcoin y que vos veas esto si no sos miembro no te cambia nada, ya no es ningún aporte porque obviamente el tiempo pasó. A propósito, le quiero agradecer a Sebastián Tardino, Gabriel, Mario Calut, que son los últimos 3 miembros que se unieron al canal. Les agradezco un montón a la gente que se está haciendo miembro del canal. Obviamente ustedes ya sabrán que haciéndose miembros del canal acceden a una comunidad en la cual pueden tener acceso tanto a señales, si bien es verdad que estas señales las doy muy de vez en cuando, y por eso es que el contenido primordial de la comunidad es
Justamente, son estos videos en los cuales analizamos altcoins, analizamos patrones, estudiamos el precio en profundidad. Realmente lo único que sirve en este mercado para ganar no son ni las noticias, ni ningún portal informativo, ni nada por el estilo que tenga que ver con fundamentales. Lo que tenés que hacer es meterte en la computadora, mirar el gráfico mínimamente 1 hora, 2 horas por día, analizar patrones, que es en lo cual justamente yo trato de ayudarlos a ustedes, para que se puedan ahorrar ciertos errores en este camino de aprendizaje, los cuales quizás yo cometí y toda persona que comenzó en este mercado cometió. Bueno, justamente trato de ahorrarles errores para que el camino de aprendizaje sea un poco más rápido. Entonces, analizando Bitcoin en gráfico de 4 horas, nosotros en la comunidad subimos un video hace aproximadamente, sí, hace un día, en el cual estudiábamos el precio un poco más en profundidad y dijimos, Bitcoin para entrar en posiciones al alza tiene que ser sí o sí, si vemos que el precio se posa en el soporte anterior, en ese momento estábamos creo que acá, y dijimos, si el precio se frena en este soporte, son oportunidades de long. No obstante, si no se frena y rompe el soporte, también van a ser oportunidades de entrar en long, obviamente un precio más barato. Eso lo dijimos exactamente en el video que subimos el día de ayer. Y cuando vemos que se rompió, que se vulneró el soporte, subimos también una publicación, dijimos Bitcoin en 4 horas, finalmente vulneramos el soporte. Entre otras cosas que estábamos diciendo, abrí una posición, exactamente esa posición al alza la abrí en los 115.264, le mostré con una captura pantalla, exactamente el long lo abrimos a lo largo de esta zona, el precio a partir de ahí subió y que dijimos en la comunidad hace 23 minutos, recién, cierro el long. Y esto hace que si bien esté levemente en ganancias, sobre mi posición salga. Expliqué brevemente por qué quería salir de la posición en long y me voy con poca ganancias, ¿verdad? Un 3,23, creo que porcentaje muy pero muy mínimo, si 3,23 de ganancias, operé hasta la media de 10 periodos y me salgo. ¿Por qué me salgo? Y eso es lo que quiero que estudiemos ahora. ¿Y qué creo que va a pasar en gráfico de 4 horas? Principalmente en función a lo que analizamos en gráfico diario, tenemos que entender que todas las temporalidades tienen que ver con todas. Es decir, un gráfico diario tiene que ver con una temporalidad de 4 horas porque obviamente estamos hablando del mismo activo. Entonces, si a partir de acá, en gráfico diario, se nos pinta por la parte de abajo un monitor bajista, muy probablemente en los próximos días vayamos a visitar valores cercanos a los 114.700, 114.000, 113.500, a ver, valores cercanos a este círculo. Entonces, si nos vamos a un gráfico de 4 horas y yo veo que el precio, si bien es verdad, me da la razón, da una vela verde, posterior a eso se frena en una media de 10 periodos, me marca una vela con absorción por la parte de arriba, en conjunto, ¿no? Esto que estamos analizando, en conjunto con la proyección de un gráfico diario, a mí me está dando una leve mala espina, por eso es que decido salirme de gráfico de 4 horas y priorizar alguna entrada un poco más abajo. Es decir, voy a volver a abrir long, pero lo voy a hacer en precios más baratos porque considero que a partir de acá la probabilidad ya no es tan alcista como era cuando entramos justamente en long. Cuando entramos en long teníamos probabilidad alcista, se nos dio la probabilidad a favor, el precio sube, no obstante acá yo me salgo porque reitero, veo que el precio está siendo rechazado por una media de 10 periodos, porque en cuanto a la acción del precio, tenemos una vela con absorción por la parte de arriba, que sabemos que muchas veces es de rechazo por la parte de arriba, y si algo es rechazado por la parte de arriba, obviamente va a tender a caer. Vemos que lentamente el monitor se vuelve a pintar bajista, entonces estos indicios a mí no me gustan mucho, prefiero salirme y esperar el precio de Bitcoin en valores más baratos, los cuales no significarían ninguna caída catastrófica, gente. Simplemente serían mejores posibilidades para entrar en un gráfico diario, tanto en spot como en apalancamiento. Entonces, para la gente que es miembro del canal vamos a estar actualizando todas las operaciones en futuros que estamos haciendo. No obstante, si vos sos nuevo y estás viendo que hay una comunidad, quiero que sepas que no consta esta comunidad de todo el tiempo señales de long y short. Simplemente ahora estamos haciendo esto como una especie de divertimiento incluso. A ver, esto tenemos que entenderlo. Las inversiones en serio son en spot. Las inversiones en serio no son en futuros ni son en apalancamiento. Eso simplemente se tiene que hacer con una porción muy pequeña de tu capital, cuando tenés experiencia, cuando sabes dónde entrar y también cuando sabes dónde salir. Entonces entendamos que el material importante de la comunidad son todos estos videos, todo este contenido, el cual para mí es importantísimo para que vos puedas comenzar a operar de una manera un poco más cómoda y de una manera un poco más inteligente y no improvisada. Entonces, gente, Bitcoin, próximas zonas de compra, ya están marcadas, son todas estas. Cualquier valor cercano a una media de 55, ya sea por debajo o sobre ella, es una posibilidad de compra. Y en gráfico de 4 horas, si vos querés estar operando long, para mí el long ya se dio, era esta velita verde y a salirse. Si querés buscar nuevas posibilidades, las tendrías que estar buscando
por debajo ahora de este nuevo soporte que se marcó. Recordemos que los soportes se forman al formarse mínimos, entonces cuando se forma este mínimo se forma un soporte y para mí la próxima ruptura, si es que se da, cuando se rompa ese soporte, podemos volver a arriesgar en alguna que otra posición al alza. SP500, veamos cómo comenzamos, es verdad, esto puede terminarnos siendo una caída, no obstante, vemos cómo comenzamos a formar el rango que proyectamos hace unos días. Yo no sé si se va a completar ese rango, vos si compraste cuando dijimos que había que comprar, no creo que tengas que estar vendiendo el SP500 acá, para mí tendrías que estar protegiendo el precio de entrada o simplemente quedarte quieto y si ves que el SP500 tiene una caída en los próximos días, podés volver a comprar más abajo, no obstante, para mí este rango va a romper al alza, para mí el panorama puede ser parecido al de Bitcoin, y si este rango yo proyecto que va a romper al alza, lo que tenemos que hacer es estar atentos a comprar por las partes de abajo de ese rango y a no vender por las partes de arriba, claramente. No tenemos que vender por las partes de arriba porque no somos adivinos y no sabemos cuándo el rango va a romper para arriba y nos va a dejar a nosotros sin la posibilidad de ganar, ¿no? De ganar un poquito más. Entonces, SP500 rango para romper al alza. Si compraste abajo, cuando dijimos, reitero, que había que comprar, no vendas. Entonces, gente, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido por sobre todo, que les haya aportado valor a la hora de invertir, de tomar una decisión financiera. Cualquier tipo de comentario, opinión o debate que quieran armar lo pueden hacer debajo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima, nos vemos mañana actualizando el precio de Bitcoin. Cuídense y chau.